Hoy, hermanos, voy a hablar acerca de lo que significa ser abnegado, de la abnegación. Pues siguiendo lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y el capítulo 15, vamos a ver lo que Pablo dice o continúa diciendo a esta iglesia en cuanto al tema del hermano fuerte, el hermano débil en la fe. Algo que quiero enseñar en esta ocasión es que la Escritura nos manda a ser abnegados. ¿Y qué es abnegación? Alguien podría estarse preguntando en esta tarde, ¿qué es abnegación? Bueno, una definición de abnegación es lo siguiente. Es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida a favor de otros o a todos. Nuevamente le quiero dar la definición. Es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos e incluso de la misma vida a favor de otra o de todos. Eso es abnegación. Es tener una actitud de sacrificio aún por medio de la voluntad que sacrifiquemos nuestros propios intereses a favor de los demás. Es aquel, en otras palabras, de una manera sencilla, que sacrifica sus intereses a favor de otros. Eso es abnegación. Por eso el tema que les voy a compartir en esta noche es Cristo, ejemplo de abnegación. Cristo, ejemplo de abnegación. Hemos visto hasta este momento a Cristo como Señor. En el capítulo 14, ya vayan abriendo sus Biblias, capítulo 14 de Romanos, en el versículo 8, el apóstol Pablo ha mostrado a Cristo como Señor, como aquel que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Ha mostrado también a Cristo como juez. En el versículo 10 y 11 muestra a Jesús como juez, como aquel que todos hemos de dar cuentas ante Él. Y también Pablo ha mostrado a Cristo como Salvador en el versículo 15, aquel que puso su vida o murió por el hermano débil y el hermano fuerte. Y ahora en esta noche vamos a ver a Cristo como ejemplo de abnegación. Por eso quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 14, del versículo 20 del 15. Pasamos al capítulo 15 y le damos lectura al versículo 1 al 6. Romanos 14, 20. Es más, del 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda
o se debilite. ¿Tienes su fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Y vamos a ver tres cosas que el cristiano fuerte y el cristiano débil deben buscar agradarse mutuamente. Y lo segundo que vamos a ver es que Cristo es el ejemplo de abnegación, de cómo agradarse, agradar al otro. Y por último, el ejemplo de Cristo nos lleva a vivir en armonía. Alguien me preguntó el domingo pasado sobre la responsabilidad del hermano fuerte ante el débil, hasta dónde debe de soportar esa debilidad. Por ejemplo, ponía, o más bien comentaba, que a veces el hermano débil es alguien que todo el tiempo está con los escrúpulos, con esa debilidad, y está constantemente diciéndole al fuerte: no hagas esto, no toques, no veas, no camines por ese lado, no hagas estas cosas. Y la pregunta del hermano era: ¿hasta dónde nosotros podemos aguantar las debilidades del hermano débil? Hermanos, pues la Biblia no nos dice a nosotros hasta dónde debemos de aguantar, de soportar los escrúpulos de un hermano inmaduro en la fe, en estos aspectos que ya hemos venido hablando ya por 4 domingos. Ya va a ser la 4ª ocasión en esta noche. Pues la Escritura no dice, hermanos, no dice que tú debes de aguantar hasta este límite. No lo dice. Solamente la Escritura nos da principios que nosotros podemos aplicar en estas circunstancias, en esos desacuerdos que entra el hermano débil en la fe con el hermano fuerte en la fe. Hemos visto muchas cosas en cuanto a este tema, y es bien interesante que el apóstol Pablo continúa hablando del tema, aún en el capítulo 15 en adelante, porque es un tema de suma importancia para la iglesia. Los cristianos
en la iglesia deben de buscar agradarse mutuamente. En esta comunidad de fe debe estar trabajando en agradar a los demás, sobrellevando las debilidades del hermano débil. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En el versículo 1 del 15, después más adelante voy a darle lectura, voy a enseñar de lo que dice el capítulo 14, donde leímos, pero el versículo 1 del capítulo 15, ponga su mirada en este texto de la Escritura, tiene su Biblia, ábrala por favor, haga uso de su Biblia. Estamos aquí para predicar la palabra, estamos para estudiar las Escrituras, así que le invito amablemente a que haga uso de su Biblia. Versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo deja en claro que los creyentes en esta iglesia en Roma deben buscar la manera de estar mostrando un agrado mutuo entre ellos. El apóstol Pablo hace un fuerte llamado a los fuertes en la fe a soportar las flaquezas del hermano débil, significando con ello que todas esas cosas que el hermano débil considera como inmundas o pecaminosas no deben de convertirse en un fastidio para el hermano fuerte, como algo difícil de aguantar. Lo que el apóstol Pablo expresa es que nosotros no debemos de fastidiarnos con las debilidades de un hermano que no entiende todavía muchas cosas en cuanto a su libertad que tiene en Cristo. El tema de la comida, de la bebida, de las fiestas o cualquier actividad que debilite al hermano, dice Pablo que nosotros debemos de soportar. Es más, Pablo hace un fuerte llamado al hermano fuerte a responder de la mejor manera en cuanto a los escrúpulos del hermano débil. Recuerde que el hermano débil es ese que dice: no vamos a comer estos alimentos, no vamos a guardar estos días, nos vamos a abstener de las bebidas. En este contexto de la carta, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero yo le quiero poner en contexto de esta época en la que estamos, aun cuando el hermano débil en la fe, en este tiempo, tiene ciertas debilidades en algunos temas, como ya les había dicho anteriormente, en cuanto al baile, en cuanto a la música, en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a muchas cosas más que le puedo estar enumerando, pero no quiero extenderme más en el tiempo, en lo que yo ya les he dicho, comentado anteriormente. El apóstol Pablo hace pues el llamado al hermano fuerte de soportar las flaquezas del débil. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le escribe al hermano fuerte? Incluso también Pablo se considera entre ese hermano fuerte en la fe, porque él les escribe de una manera muy contundente a esos cristianos en la iglesia, porque Pablo comprende que el hermano fuerte en la fe es el que tiene o comprende más ampliamente el alcance de
la obra de Cristo en la salvación. El hermano fuerte tiene más entendimiento de las Escrituras. El hermano fuerte entiende más esa obra salvífica de Cristo. El hermano fuerte sabe mejor lo que significa vivir en libertad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo le hace el llamado al hermano fuerte, porque tiene más entendimiento de la palabra, más entendimiento de la obra de Jesús en la cruz. A diferencia del hermano débil, que no tiene esa comprensión, como ya les había dicho, tan amplia de lo que ha significado alcanzar esa libertad en la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que el hermano fuerte debe de soportar con amor las debilidades del otro. Entonces me comentaba los hermanos el domingo, ¿hasta dónde, hermanos? La Escritura no nos dice hasta dónde. Simplemente el apóstol Pablo hace un llamado a agradarse mutuamente entre ellos, soportando las debilidades o sobrellevando esas debilidades de los demás. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Sobrellevar las debilidades de los demás y no agradarnos mutuamente es un deber, no es una opción. Quiero puntualizar bien que sobrellevar la debilidad del hermano débil y agradarnos mutuamente no es una opción, es un deber. No es algo que usted dice, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, sino que es un deber que el hermano fuerte soporte esas debilidades. La Escritura dice aquí en el versículo 1 del 15, así que los que somos fuertes debemos. Esa palabra que usa el apóstol Pablo es bien importante. Mire, cada palabra que se escribió en las Escrituras es inspirada por Dios. Y cada palabra tiene una profundidad, tiene un significado, que cuando nosotros vamos a estudiar, escudriñar un poco más, encontramos que la palabra significa más de lo que nosotros podemos entender superficialmente. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos, y esta palabra deber significa obligado a hacer algo. O sea, lo que el apóstol Pablo quiere comunicar es que nosotros estamos obligados a sobrellevar esas debilidades. Es la misma palabra que se emplea en algunas partes de la Escritura, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, donde dice, y todo aquel que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Es la palabra debe, allí significa está obligado a vivir como Cristo vivió. Eso es lo que significa allí en ese texto. En Juan 14, 11, el apóstol Pablo, Juan más bien, emplea esta palabra donde dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esa palabra que dice debemos amarnos unos a otros es la misma palabra que se usa en Romanos 15, versículo 1, y ya habla de un deber. Entonces aquí el deber es amarnos unos a otros, no es una opción, es un deber, es una obligación. Entonces, a la luz de lo que nos arroja la palabra, tenemos el deber, tenemos la obligación de sobrellevar las debilidades del hermano débil.
el apóstol usa la palabra soportar. Lo que el apóstol quiere decir con esto es que soportar es como llevar una carga pesada. Usted le lleva allí y tiene que aguantar esa carga. Aunque es pesada, usted tiene que soportarla. Entonces el apóstol está diciendo fuerte, tienes pues esa obligación de soportar esas flaquezas, llevar esa carga de tu hermano débil en la fe. El punto es no solo tolerar, hermanos, así como soportando que sea como un fastidio, no. El punto es que nosotros tenemos que ayudarles a sobrellevar esa debilidad. Implica que el hermano fuerte tiene que comprometerse a estar ayudando a su hermano débil a llevar esa debilidad. ¿Y cómo lo hace? Absteniéndose de criticar o condescender, hermanos, a el hermano. Cuando alguien critica los escrúpulos de un hermano débil en ciertos temas, no está llevando esa carga de una manera correcta ante su hermano, no le está ayudando, porque si nosotros empezamos a criticar, lo único que va a pasar es que nuestro hermano se va a desanimar, se va a ofender, se va a debilitar. Sino que el hermano fuerte tiene que estar mostrando un respeto, o más bien un respeto hacia las opiniones prácticas, sinceras, con las que no podamos estar de acuerdo con el hermano débil. O sea, el hermano va a sobrellevar esa carga, le va a ayudar la flaqueza, mostrando respeto ante lo que el otro considera una práctica sincera o no participar de ciertas prácticas de una manera sincera, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Ahora, eso significa pues que nosotros debemos de soportar aquellas cosas que el hermano considera como pecaminosas. Sí, hermanos. Si, hermana, en Cristo, si una hermana o un hermano te dice, hermana, por favor, yo sé que eres libre de vestirte como tú quieres, ¿verdad? Pero la forma de vestir que tú estás, la forma en que tú te estás vistiendo, eso parece que no es lo correcto de vestirse de esa manera. Yo te exhorto en el nombre de Cristo a que Dios te dé la convicción, el entendimiento de que eso que tú haces está causando debilidad a mi vida y quizás está haciendo tropezar a otros más. ¿Qué debe de hacer la hermana fuerte? La debe de criticar. Lo que pasa es que usted es una inmadura, usted no entiende, usted no crece en la fe, usted no sabe nada. ¿Eso es la manera de responder? No es la manera de responder, sino un hermano fuerte va a llevar esa carga, aunque no esté de acuerdo en la opinión de tal hermano o hermana, va a decir, ok,
voy a llevar esa carga, esa debilidad, y voy a tratar de ser respetuoso con lo que tú me estás diciendo. Es lo que dice Pablo. ¿Qué decir en cuanto a... Mucho se ha hablado de los tatuajes, también, que para algunos es una debilidad, para algunos lo ven como algo impuro. Yo no veo un problema en esto, hermanos, en lo personal, pero hay hermanos, y más lo entendemos en nuestra cultura, que esto causa una ofensa a muchos cuando un cristiano hace estas cosas. Y dice el hermano fuerte, ¿y qué no puedo tatuarme? Claro que puede tatuarse, pero si esto causa una debilidad en los demás, pues sería mejor que soportara con amor esa debilidad del otro, el vino, la comida, muchas cosas más. Miren, hay un ejemplo en la Escritura, en Hechos 16, del 1 al 2. Vamos a Hechos 16 al 3. Dice, está hablando Lucas y está narrando de la llegada de Pablo a Derbe, a Listra, y dice que allí encontró a cierto discípulo, en el versículo 1, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí hay una consideración bien importante que Pablo hace de circuncidar a Timoteo por causa de los judíos. Timoteo tenía a su madre judía y su padre griego y no estaba circuncidado. Pero al no estar circuncidado, los judíos pensarían que él está negando su identidad nacional de un judío y que menosprecia en cierta manera las prácticas culturales de la nación judía. ¿Y qué hace Pablo? Lo bautiza. Y no hubo ningún problema en él porque él no lo está bautizando pensando que los judíos tienen que ser bautizados para ser salvo. Simplemente Pablo quiere soportar esa flaqueza, esa debilidad de los judíos. Hay otro caso en Gálatas 1, en Gálatas 2 más bien, del 1 al 5, donde dice que Tito no fue circuncidado. Tito era griego. Y él no lo circuncidó. ¿Por qué? Porque allí estaba implicando un tema teológico importante en cuanto a la salvación. ¿Y qué decía Pablo? No lo voy a circuncidar porque la salvación no es porque te circuncidar, porque guardes el sábado, porque guardes la ley de Moisés. La salvación no es así. Por eso no lo circuncidó Pablo, porque ahí estaba un tema importante en cuanto a la salvación. Pero sin embargo a Timoteo sí lo circuncidó, pero por un aspecto meramente cultural en ellos. No tenía nada que ver en cuanto a la salvación. Y Pablo en ese momento, pues, ¿qué hace? Soporta esa flaqueza de muchos, respetando la opinión que ellos tenían en cuanto a esto. Nosotros, pues, tenemos que aprender a sobrellevar esas debilidades de los otros. Miren,
el deber de agradarnos mutuamente lo vemos también en el versículo 1, versículo 2. Pablo dice que ya no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los demás. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Pablo dice que nosotros ya no vivimos para nosotros. Ya lo dijo en el 14, versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Vivimos para Cristo nosotros. Vivimos para agradarlo a Él. Pero también vivimos para agradar a los demás. Significando pues que cada cristiano debe vivir agradando a Cristo, agradando a Dios en 14:18 y vivir agradando a los creyentes también. El cristiano pues agrada a Dios, agrada a Cristo, agrada a sus hermanos. No vivas para agradarte a ti mismo, vive para agradar a tu prójimo. Un comentarista bíblico lo usó de esta manera. Agradar al prójimo. Hoy, hermanos, las fuerzas oscuras de esta época han convencido a muchos que la satisfacción solo se consigue satisfaciendo los deseos de tu propio yo. Es lo que la cultura predominante en esta época enseña, que tú vas a ser satisfecho si solamente piensas en satisfacer tus propios deseos. Y no es así, hermanos. No es así. Nosotros debemos de estar dispuestos a agradar a los demás, aunque esto implique un sacrificio personal en beneficio del hermano, del otro. Eso es lo que tenemos que hacer. En la 1 de Corintios capítulo 10, versículo 33, veamos 1 de Corintios 10, versículo 33. Como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Qué hacía Pablo? No se agradaba a sí mismo, sino que buscaba el beneficio de otros, buscando ese agrado para los demás. Y en el 13, versículo 5, dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Entonces, Pablo dice que el amor no se agrada a sí mismo, el amor no busca lo suyo propio, sino que busca también el bien de los demás. Entonces el cristiano, ya sea cristiano fuerte o un cristiano débil, debe de buscar agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Volvamos a Romanos 15. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y Pablo dice, no destruyas la obra de Dios a causa de la comida. En versículo 20, no destruyas la obra de Dios a causa de la comida. La obra de Dios, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es la obra de Dios? Somos nosotros. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, nosotros, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El cristiano es la obra de Dios, es la obra que Dios inició en él a través de Cristo cuando le salvó, cuando le rescató. Esa es la obra de Dios. ¿Y qué dice? No destruyas la obra de Dios, no derribes, no tumbes la obra de Dios, sino más bien, como dice
aquí, agrada a tu prójimo en lo que es bueno para edificación. Está diciendo Pablo, busco el bien, busco el bienestar. Deseo que mi hermano sea edificado, construido. Deseo que este hermano sea espiritualmente maduro, aunque esto requiera un sacrificio de mi parte. Eso es lo que buscamos, que los hermanos estén edificándose, que los hermanos estén madurando espiritualmente, aunque esto requiera un esfuerzo sacrificial de parte mía, de parte tuya. ¿Qué está buscando, hermano? ¿Está buscando usted edificar a su hermano, construyéndolo? ¿O más bien lo destruye, lo derriba? ¿Cómo está usted buscando esa edificación? ¿Usted está saliendo de su comodidad? ¿Está usted renunciando a ciertas libertades, ciertos derechos legítimos que tiene? ¿Cómo lo está haciendo? Para edificar a los demás, necesitamos renunciar a muchas cosas nosotros mismos. Por ejemplo, si tú eres un padre que quieres edificar a tu familia, tienes que renunciar a tu comodidad. Muchas veces buscas oportunidades para que tu familia sea edificada, sea construida, sea madura espiritualmente. ¿Cómo lo haces? Bueno, llevándolos a la palabra de Dios, instruyéndolos en los caminos, enseñándoles a orar, enseñándoles las escrituras, buscando darles instrucción bíblica a ellos. Esto es lo que tú estás haciendo cuando tú buscas edificar a tu familia. De lo contrario, si tú dejas de hacer estas cosas, lo único que estás haciendo es que estás derribando, demoliendo a tu familia, y tu familia se queda estáticamente allí, espiritual, que no avanza, allí está. ¿Por qué? Porque tú estás dejando de hacer muchas cosas que te corresponden como padre. O como madre también. Nosotros debemos de buscar, pues, edificar a los demás. Dios hace ese fuerte llamado a continuar construyendo la obra que Él ha iniciado con los hermanos. Esa obra tiene que crecer. Ese hermano tiene que madurar. Ese hermano tiene que ser edificado. Les hablo que edificar, pues ya les dije que es construir, y construir es el resultado de un esfuerzo paciente, que cada quien esté haciéndolo de una manera paciente, esforzada. Es la manera que tú estás llegando a edificar. Nadie construye una casa sin esfuerzo y sin paciencia, ¿verdad? Necesita usted ser paciente y esforzarse, y el resultado allí lo va a tener. La instrucción, pues, de Pablo es edificarse mutuamente y no destruirse. Y hay muchos pasajes en la palabra que nos hablan sobre la edificación del hermano. Entonces el punto de Pablo es agradar y edificar al otro. Y aquí voy a comentar algo bien importante. Agradar a los demás y edificarlo. Escuche muy bien, pongan atención lo que les voy a decir. No significa que la iglesia es gobernada por los antojos de los débiles. La iglesia no tiene que ser gobernada por el antojo del hermano débil, ni la iglesia debe de someterse a los reglamentos, al legalismo
de un hermano escrupuloso. ¿Sí me entienden? No debe de ser así. Sino que agradar a los demás y edificarlos es una preocupación genuina por los débiles. O sea, nos preocupamos por los hermanos débiles en la fe. No los rechazamos, no los criticamos, no nos burlamos de su debilidad, sino que nos preocupamos genuinamente, o sea, sinceramente, por sus debilidades. Y esto significa un intento de hacerlos fuertes, al conducirlos fuera de sus escrúpulos, muchas veces irracionales, para que ellos también puedan ser fuertes. ¿Qué estamos buscando, pues? Hermano fuerte, hermano débil. El hermano fuerte va a hacer todo lo posible para que ese hermano deje esa debilidad. O sea, si tú eres un hermano débil en la fe, no tienes por qué quedarte todo el tiempo allí. Tú tienes que crecer en tu madurez espiritual. Debes de crecer en tu comprensión de la obra de Cristo en tu vida. Debes de crecer en el entendimiento de tu libertad cristiana. Y no puedes llegar a concluir, es que yo soy un hermano débil y así me voy a quedar por toda mi vida. No, el objetivo es, pues, de agradar y edificar, es que el hermano fuerte, el hermano débil más bien, se haga también fuerte como el otro. Es que deje su inmadurez. Eso buscamos. Si tú tienes 10 años en el Evangelio, tienes 5, 20, 15 años en el Evangelio y sigues con lo mismo, eso significa prácticamente que tú no has crecido en tu entendimiento de la palabra, no has crecido en tu entendimiento de tu libertad cristiana. Y aquí el llamado es a edificarlo con miras para que abandone esa debilidad. Cristo es el ejemplo de abnegación, de cómo agradar a los demás. Cristo es el mayor ejemplo. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo, de lo que significa, pues, agradar al otro. Cuando hablo de agradar al otro, estoy diciendo agradarlo en aquello que es bueno, en aquello que le ayuda a su edificación. No agradarlo en sus deseos egoístas, sino solamente en lo que tiene que ver en lo bueno y en lo que lo va a edificar. Miren, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos que agradan a los hombres, pero los agradan en esas cosas egoístas que el otro quiere, solamente para congraciarse, para encontrar el favor, el reconocimiento de los demás. Y eso es pecado y eso la Escritura lo condena. Entonces les hablo que Cristo es el mayor ejemplo de cómo nosotros debemos de agradarnos mutuamente. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. El camino de la cruz de Cristo no fue una experiencia autocomplaciente.
sino que el camino de Cristo a la cruz fue una experiencia de sacrificio, abnegación y amor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que Cristo ni aún se agradó a sí mismo. Cristo, dice el apóstol Pablo, usando el Salmo 69, versículo 9, para aplicarlo a Cristo, que Cristo vino a este mundo que está en oposición a Dios, este mundo que injuria a Dios, este mundo que odia a Dios. Él vino, Cristo, a este mundo perverso, a este mundo lleno de pecadores. Cristo vino no para agradarse a sí mismo. Es más, Cristo estuvo dispuesto a llevar una vida de abnegación propia para agradar a su Padre y buscar el beneficio de los demás, aún por encima de los vituperios que fueron lanzados contra Dios. Él los tomó como si fueran suyos. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Qué vino y encontró Cristo en este mundo, en ese tiempo? Él encontró oposición. Cristo encontró rechazo. Cristo encontró este mundo lleno de tinieblas. Cristo encontró a esos hombres que levantaban su puño en rebelión contra Dios. Eso es lo que encontró. ¿Y qué hace Cristo? Aún por encima de lo que eso significara agradar al Padre, Él toma esas injurias como parte de Él. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Juan 5:30. Él no buscó su propia voluntad. Él no buscó agradarse a sí mismo. ¿Verdad? Qué bonito sería cuando una joven o un joven dicen: yo busco agradar a mi Padre y negarme a mí mismo, a mis deseos, a mis caprichos, a mi carne. Cristo lo hizo para agradar al Padre que está en los cielos. Cristo no hizo su voluntad. Cristo hizo la voluntad del que le envió. Juan 8:68. Cristo hizo estas cosas. Es más, Cristo se despojó a sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 8. Dice Filipenses que Él se despojó de su propia gloria. Él se convirtió en un hombre. Él se hizo siervo, Cristo. ¿Para qué? Para agradar al Padre, pero también para beneficiarnos a nosotros. Cristo no vino para ser servido. Cristo vino a servir a los demás. Marcos 10, versículo 42 al 45. Cristo hizo eso. Entonces ahora los cristianos deben entender que deben de seguir el ejemplo de Cristo en cuanto a agradar a los demás para bien, para edificar, para beneficio. Puntualizo. Debemos de buscar tener el mismo sentir que tuvo Cristo, de negación y buscar el bien del otro. Cristo es nuestro mayor ejemplo en la vida. En todas las áreas de nuestra vida, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Usted no puede encontrar un ejemplo tan perfecto, solamente lo va a encontrar en Jesucristo. Cristo nos enseña lo que es sacrificarse. Cristo nos enseña lo que es amar. Cristo nos enseña lo que es ser humilde. Cristo nos enseña lo que es servir. Cristo nos enseña lo que es el amor. Cristo nos enseña lo que es la negación. Cristo nos enseña todo.
Eso lo hace el Señor Jesús. Entonces, como cristiano, tengo ese ejemplo para que yo siga sus pisadas. Porque dice Pedro, ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo de cómo vivir la vida aquí en este mundo. Y dice la Escritura también, el que dice que le conoce debe de andar como Cristo anduvo. Entonces tienes que tener eso en mente, de que tu vida tiene que ser una vida de agrado, de negación a ti mismo para edificar a los demás. Hermanos, la única manera que nosotros vamos a entender lo que es la autonegación, lo que es agradar a los demás para edificarlos. Lo dije, es siguiendo el ejemplo de Cristo, pero también es por medio del entendimiento de las Escrituras. Porque dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, por medio del entendimiento de las Escrituras, logramos entender mejor, a través del ejemplo también de Cristo, lo que significa agradar y edificar, negarnos a nosotros mismos. Las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, en el pasado, se escribieron para nuestra enseñanza. Dios reveló lo que Él quiso que fuera revelado. Dios no nos dejó en un estado de ignorancia, no nos dejó en un estado de oscuridad, sino que Dios, todo lo que vemos en la palabra, lo hizo con el propósito de que nosotros fuéramos instruidos, enseñados. Esto significa que cuando nosotros vemos la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de Moisés, de José, de David, de los profetas, de los acontecimientos pasados, debemos de pensar que todo eso fue escrito para instruirnos, para que la palabra de Dios nos alumbre como una lámpara a nuestros pies en este mundo tenebroso, oscuro, donde necesitamos nosotros la palabra de Dios para nuestra propia enseñanza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Pablo recuerda en varias ocasiones, que no voy a leer los textos, que las cosas pasadas se escribieron para amonestarnos, para instruirnos, para enseñarnos. En 1 Corintios 9:10, en 1 Corintios 10:11 y 2 de Timoteo 3:16, dice que la Escritura, la palabra de Dios, nos ayuda para todo. Es por medio de la palabra que nosotros vamos a entender estas cosas, estas verdades. Por eso ahí está la importancia de que un cristiano lea la palabra de Dios, que un cristiano estudie las Escrituras, que medite en ellas. ¿Cuántos cristianos aquí en esta noche tienen días, una semana, 15 días, 3 semanas, un mes que no agarran las Escrituras con seriedad? ¿Y por qué no aprendemos? Muchas veces porque no estamos meditando en ellas, no estamos leyendo la palabra, no estamos aprendiendo, no estamos siendo enseñados directamente de las Escrituras. Por eso, hermanos, muchos cristianos viven y están como están, porque no toman con seriedad la palabra de Dios. Por medio de la Escritura, nosotros encontramos paciencia, consolación para todos los creyentes. Dice Pablo,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Escritura, a través de ellas, podemos obtener o desarrollar más bien lo que es la paciencia. Literalmente, paciencia significa un soporte, un aguante alegre. Un aguante alegre, o sea, permanecer abajo de algo. Es como si usted está soportando una carga pesada, un costal de frijol o un bulto de cemento en su espalda. Usted está aguantando allí, pero no está aguantando quejándose, no está aguantando enojado, no está aguantando de esa manera, usted está aguantando de una manera alegre. O sea, lo que Pablo nos dice que la Escritura nos lleva a tener esa paciencia, que podemos aguantar una carga. O sea, ya hablando en lo teológico, es resistir con perseverancia en medio de las pruebas más difíciles de la vida o de las dificultades. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Muchos aquí tienen alguna dificultad, tienen una prueba, pero no la están llevando con paciencia, porque hay amargura, porque hay falta de gozo, porque hay reclamo, porque hay crítica, porque hay muchas cosas de esto en su vida y no está siendo paciente como la Escritura dice que debe demostrar paciencia en medio de esa dificultad o prueba que está experimentando en este momento. No, hermano, yo sí estoy siendo paciente, sí estoy llevando con alegría las pruebas, pero ¿qué pasa? Tu cara, tu rostro dice otra cosa. ¿O no es cierto? Tu vida dice otra cosa. Aunque tú dices que estás llevando eso con alegría, soportando alegremente, tu forma de actuar dice lo contrario. Es más, la Escritura también nos da a nosotros la consolación también. Consolación es aliento. O sea, Dios sabe que nosotros necesitamos paciencia, pero Dios también nos da el aliento para permanecer fiel a Él bajo las pruebas de la vida. Dios nos alienta, nos consuela, nos infunde lo que necesitamos. ¿Qué ejemplo más grande, aparte el de Cristo, podemos encontrar en la Biblia, sino de Job? Un hombre atribulado, un hombre probado, un hombre que es sometido a la prueba. ¿Y qué pasa? Este hombre ilustra claramente lo que es tener paciencia en medio de la dificultad. Ilustra lo que es ser consolado, ser alentado para permanecer fiel a Dios y no irse, no abandonarlo o no quejarse de una manera amarga contra Dios o contra las situaciones que está viviendo en la vida. Solamente la paciencia y el aliento pueden capacitar a un hombre para que puedan vivir así, ¿verdad? Es más, la paciencia y la consolación avivan la esperanza, porque dice el versículo 4, para que tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos? Aunque en este mundo pasamos por muchas tribulaciones, pruebas fuertes, hermanos, nosotros estamos en una esperanza viva. Cristo es nuestra esperanza. Y solamente la Escritura va a producir esto. A nosotros nos espera un futuro más brillante. Un futuro más glorioso nos espera. Aunque somos atribulados, somos probados, tenemos dificultades de una y de otra manera, para nosotros hay un futuro glorioso, dice la palabra.
Dice Apocalipsis 21, del 4 al 5, que en aquel entonces Dios va a limpiar de nuestros ojos toda lágrima, porque ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni muerte, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es estar en ese glorioso reino literal, donde Cristo personalmente va a hacer eso en nosotros, de consolarnos y limpiarnos las lágrimas que causaron el sufrimiento y la aflicción en este mundo. Hermanos, el ejemplo de Cristo nos lleva a vivir en armonía. Después de que Pablo habla sobre la escritura, sobre lo que provoca, sobre lo que produce, él en el versículo 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La versión Dios habla hoy, 1996, traduce de esta manera el versículo 5. Y Dios es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, fuertes y débiles tienen ese mandamiento de relacionarse armoniosamente unos con otros. Aquí, hermanos, deben de existir relaciones armoniosas. Aquí debe de experimentarse la unidad. Y cada cristiano debe buscar la forma de estar practicando esa armonía con su hermano en Cristo, según el ejemplo que recibió de Jesús. Pablo ya ha experimentado anteriormente los peligros de lo que es la desunión por diversos motivos. En Corintios capítulo 1, Pablo, él está allí escribiendo esta carta porque esta iglesia estaba en peligro de dividirse. Esta iglesia estaba experimentando una desunión por motivos en cuanto al liderazgo. Corintio estuvo bajo esa amenaza. La iglesia de los filipenses también estuvo bajo esa amenaza cuando dos mujeres estaban en división, la una con la otra. Y Pablo no desea que esta iglesia en Roma pase por esa circunstancia o que esté siendo amenazada de esta manera, sino que más bien Pablo desea que esta iglesia busque relaciones de armonía y de unidad entre ellos. Miren, hermanos, aunque somos muchos, debemos de ser uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tenemos diferentes opiniones en algunos temas que no son ni buenos ni malos, como lo que hemos estado hablando, sí, pero debemos de nosotros tener la mente de Cristo. Debemos de tener una misma mente, hermanos. Esto significa que aunque tenemos diferentes opiniones,
debemos ser de una misma mentalidad. Porque ahora tenemos nosotros la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Otras versiones de la Biblia en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros la misma mente de Cristo. Cuando empezamos a entendernos entre nosotros en estos temas que estamos hablando, esto no debe dar lugar a la desunión. No, pues yo me junto solamente con los que son igual que yo, que piensan igual que yo. Y los que no piensan igual que yo los dejo de lado. ¿Qué es eso? Eso es desunión. Yo no me junto con este hermano porque este hermano me va a contaminar con su manera de vivir. No estoy diciendo que sea un hermano libertino, pero él puede vivir su libertad cristiana de una manera diferente. Yo no me junto. Yo no voy a esas reuniones de mujeres. No voy a esas reuniones en la iglesia porque todo eso era así. ¿Qué vas a aprender allí? Mejor aprendo en la casa. ¿Por qué? Porque me creo más importante, me creo más santo, me creo más justo que los demás. Por eso me lleva a sentir cierta negación hacia convivir y armonizar con los demás. No. Porque el ejemplo de Cristo nos lleva a vivir en armonía. Y todos nosotros tenemos que interactuar y buscar la armonía. No es que nosotros vivamos en desunión y que haya una división aquí en la iglesia, no. Pero siempre debemos de tener presente que debemos seguir el ejemplo de Cristo de cómo vivir una relación armoniosa con los demás. ¿Y cuál es el resultado? Termino versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de esa armonía es una unanimidad en la alabanza y la glorificación de Dios. Tanto fuerte como débil, inmaduro, maduro, unánimes van a alabar al Dios Padre. Miren, sin importar lo que tú piensas en cuanto al cine, lo que tú piensas en cuanto a la vestimenta, lo que tú piensas en cuanto al licor, lo que tú piensas en cuanto al baile, lo que tú piensas en cuanto a ir a la feria, lo que tú piensas en cuanto a estas cosas, cuando entiendes bien de cómo deben de manejarse las diferencias, sin importar los escrúpulos, sin importar quién es fuerte, sin importar quién es débil, todos vamos a glorificar al Padre porque entendemos que en Cristo somos uno. Habitamos juntos en este lugar, glorificando a Dios. Con esto en mente, Dios es exaltado, Dios es honrado, Dios es glorificado. Cuando lo hacemos de esta manera. Y hay un salmo precioso que dice, mira cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y da una descripción de que es como un perfume agradable, porque allí Dios manda bendición sobre su pueblo. Solamente
cuando hay este entendimiento, esta comprensión de lo que significa seguir el ejemplo de Cristo, vamos nosotros, a pesar de nuestra diferencia, exaltar y glorificar a Dios, aunque tenga mi hermano débil, aunque tenga mi hermano fuerte al lado, juntos, hermanos, exaltamos el nombre glorioso de nuestro Señor. Si entendemos estas verdades, bien hacemos, porque esto nos va a llevar a este estado de madurez espiritual. Y la iglesia va a ir madurando más y más en su caminar con Cristo. Vamos a orar.